Algún día Dios me responderá esa pregunta, ¿por qué yo? Pero yo quiero hacerlo siempre con diligencia, con excelencia. Y humildemente solamente les pido sus oraciones. La necesito mucho. Bueno, vamos a iniciar el mensaje esta mañana. Y quiero iniciar un pasaje que vamos a estudiar de 1 Juan. Quiero que vayamos a 1 Juan. Estamos estudiando esta carta de 1 Juan. Estamos en el capítulo 4. Vamos a estudiar los primeros 6 versículos de este capítulo. Y realmente creo que es un capítulo o unos versículos, un texto sumamente importante en el contexto en que vivimos hoy en día. Hoy en día, hermanos, cualquiera puede abrir una cuenta en redes sociales, cualquiera puede hablar en el nombre de Dios, y lo pongo entre comillas. Podemos ver videos virales, frases motivadoras, con versículos bíblicos, escuchamos predicadores, ¿verdad? O vemos ahí en las redes con predicadores con miles de seguidores, ¿verdad? Pero la pregunta que Dios tiene esta mañana para usted y para mí, todo lo que suena espiritual viene realmente de Dios. Todo eso que usted escucha y ve en las redes, cosas acerca de Dios, ¿verdad? O cosas en el nombre de Dios, es realmente de Dios. Vivimos en una época hoy en día con exceso de información, ¿no es cierto? Es la época del exceso de información, pero también es la época del exceso de confusión, y especialmente en el pueblo de Dios. Y si nosotros no aprendemos a discernir lo verdadero de lo falso, podríamos estar escuchando o siguiendo una voz que no viene del cielo, sino del engaño. De eso precisamente es lo que el apóstol Juan nos va a advertir hoy en estos primeros 6 versículos de 1 Juan capítulo 4. Y el título del mensaje se llama: No creas todo lo que oye. Discierne la verdad en un mundo de engaños. Ese es el título del mensaje de esta mañana. El apóstol Juan aquí nos llama a despertar, nos llama a dejar la ingenuidad y aprender a discernir la verdad, como decía, en este mundo lleno de engaños. Y en este pasaje Juan nos da 3 principios claves para no aceptar todo lo que suena espiritual, sino que aprendamos a examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Así que acompáñenme en estos primeros 6 versículos de 1 Juan capítulo 4. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora va y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, usted y yo, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce, el que no es de Dios, no nos oye.
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, les dijo sobre la necesidad de tener discernimiento para no ser llevados por doquier viento de falsa doctrina. Él lo dijo en Efesios. Ahora, ¿por qué razón Pablo advierte a los efesios eso? ¿Por qué el mismo Señor a la iglesia de Sardis le demanda a no estar dormida espiritualmente? Porque, hermanos, la iglesia siempre, desde los días de Juan ahí, la iglesia siempre está bajo el peligro de falsas ideas, de interpretaciones destructivas y falsas enseñanzas que generalmente engañan y desvían al rebaño de Dios. Como decía anteriormente, basta ingresar a internet y te encuentras con pastores, profetas, predicadores, influencers, cristianos, enseñando todo tipo de cosas en el nombre de Dios. Muchos suenan hasta bonito, hasta convincentes, muchos de ellos suenan. Tienen carisma, saben expresarse, tienen buen hablar. Pero no todo lo que suena bíblico es verdad. No todo el que menciona a Dios habla de parte de Dios. Y lo más peligroso es que muchos creyentes creen esas enseñanzas sin compararlas con las Escrituras. ¿Y por qué muchos creyentes caen en ese engaño? Por la apatía y una pereza espiritual que los controla. Porque prefieren oír antes de ir al libro. Y está bueno oír enseñanzas. Pero qué bueno cuando usted escucha enseñanzas, tengan buena doctrina y va a la Biblia y compara lo que oye. Pero esa apatía espiritual por leer la Biblia o no escudriñar la Biblia y prefieren oír cualquier cosa que venga de Dios, que suene a Dios, que suene, que se escuche a Jesucristo, que tenga un buen verbo, alguna persona que habla lindo, que se expresa bonito, que motive tu corazón. Está bien, lo aceptan. Juan nos exhorta a ser cuidadosos con lo que oímos y con lo que creemos. Y en estos versículos nos da una guía práctica para no ser engañados espiritualmente. Y esta guía espiritual que Pablo nos da tiene 3 palabras. Nos habla de 3 palabras: un mandamiento, un criterio y también un contraste. De estas 3 palabras Juan nos va a hablar acá. Primero, un mandamiento. Un mandamiento: no creas todo lo que oyes, examina si viene de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, esa frase interesante, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este mandamiento que Juan da aquí tiene 2 partes. Primero es lo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer, según el pasaje, nos dice: no crea a todo espíritu. Ahora, la palabra aquí espíritu es una referencia a cualquier influencia que pretenda ser espiritual. Y entonces Juan está advirtiendo a los creyentes que no deben de aceptar automáticamente cualquier enseñanza que se presente como cristiana. Debemos probar toda enseñanza con la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Si tienes suficiente fe, muchos dicen ahí en los mensajes, en las redes, si tienes suficiente fe, Dios siempre te sanará, o Dios te sanará. Suena bonito, ¿verdad? Especialmente cuando estamos en un momento
crucial o difícil de salud. Suena bonito. Si tienes fe, Dios te va a sanar. Suena bonito. Apela a un deseo genuino por la sanidad. Ahora, ¿por qué esto es una falsa enseñanza? ¿Por qué esto es falso bíblicamente? Porque presenta la fe como una fórmula segura para obtener lo que queremos. En este caso, la sanidad física. Y esta idea siempre va a generar problemas. Si el creyente no es sanado, si la persona no es sanada, es que usted no tuvo fe. No tuvo suficiente fe, por eso no fue sano. Ahora, la verdad bíblica en este caso es que Dios puede sanar. Él puede sanar. Él es suficientemente poderoso y de hecho lo hace muchas veces. Pero la fe no es garantía de que Dios siempre nos va a sanar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios soberano y sus planes van más allá de lo que nosotros imaginamos. En ocasiones Dios decide glorificarse a través de la enfermedad o el sufrimiento. Imagínense que si nuestras necesidades físicas dependieran de tener solamente esa fe, bueno, yo voy a orar por mucha fe y ya soy sano. Y Dios muchas veces se manifiesta de una manera especial y poderosa a través del sufrimiento, a través de esas pruebas. Porque es a través de las pruebas, es a través del sufrimiento que nos hace a nosotros depender más de su gracia, depender más de Él. Es cuando estamos más refugiados en Él. Es cuando nuestra alma, como decía el Salmo, reposa verdaderamente en Él. Las pruebas nos conducen a ese acercamiento más del Señor. Y en ese acercamiento es cuando las personas conocen más profundamente a Dios. Entonces, una enseñanza como esta puede parecer piadosa, pero en el fondo distorsiona el carácter de Dios, distorsiona quién es Dios, distorsiona la soberanía de Dios. Por eso Juan nos manda a no creer a todo espíritu, sino a poner toda enseñanza bajo el filtro de la palabra de Dios. La verdadera fe no exige, sino que confía en la voluntad perfecta de Dios, aun cuando no entendamos el resultado. Juan nos dice qué es lo que no debemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Juan dice en la segunda parte, si no probad los espíritus si son de Dios. La palabra aquí probad que Juan usa es la palabra en griego dokimazo, que significa, escuche bien, examinar, analizar, poner a prueba. Juan nos está diciendo, examine, ponga a prueba, analice la enseñanza para ver si es de Dios. Para ver si lo que dice está en conformidad con su palabra. En otras palabras, Juan dice, pruébela esa enseñanza a ver si eso es oro puro o oro falso. No basta. No basta que algo suene bonito o venga de una persona reconocida. Debemos filtrar todo por la palabra de Dios. Y la última parte de este versículo 1, Juan escribe, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, esto no es una advertencia futurista que está haciendo Pablo acá. En el tiempo de Pablo era real. Hoy, en nuestro tiempo, también es real. Cualquier cosa, escuche, cualquier cosa que ataque un atributo de Dios es una amenaza contra la verdad y una deshonra para Dios.
Cualquier negación a la inmutabilidad de Dios, cualquier negación a su justicia, cualquier negación a su gracia, a su juicio, a su misericordia, a su fidelidad, cualquier negación a su naturaleza amenaza la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es el cimiento de todo. La Biblia, la palabra santa de Dios, es el cimiento de todo, es el cimiento de nuestra fe, es el cimiento de nuestra confianza, es el cimiento de nuestra esperanza, es el cimiento de una futura vida eterna con el Señor en el cielo, es el cimiento de todo. Y tal como la iglesia hoy en día envía misioneros alrededor del mundo para entregar el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, así como la iglesia hace esos esfuerzos a nivel del mundo, pues también, hermanos, Satanás hace lo mismo. Él envía falsos misioneros, como dice ahí. Falsos misioneros también hacen lo mismo, salen al mundo por todos los medios posibles, pero para entregar un evangelio falso. Para entregar un evangelio falso. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos misioneros salen al mundo hoy con un falso evangelio. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. A usted le dan un billete de 20,000 colones. Falso, por cierto. Le dan un billete de 20,000 colones falsos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que le dan un billete de 20,000, 10,000 o 5,000 falso. A todos nos ha pasado, creo. A mí sí me ha pasado. Pero supongamos que no te das cuenta. Crees que es un billete genuino. Y entonces vas al comercio y compra comestibles. El cajero de ese comercio no se percata tampoco que es un billete falso. Después el comercio hace lo mismo para abastecerse con más mercadería y compra más mercadería. La compañía que lo distribuye, los alimentos, igual no se da cuenta de que el billete es falso, lo recibe. Y después esta compañía junta ese billete con otros 9 billetes y los lleva al banco a depositar. El cajero cuenta el dinero y le dice: lo siento, pero este billete es falso. Ahora, ese billete hizo un montón de cosas, ¿verdad? En ese recorrido. Estaba ahí en circulación. Pero cuando llegó al banco y fue examinado por un experto, fue expuesto por lo que realmente era falso. Hermanos, usted sabe que hablando con Willis, que es el experto en esto de billetes, yo le preguntaba a él que cómo era la capacitación que ellos recibían para identificar un billete falso. Y él me dice: Juan, a nosotros no nos entrenan para identificar un billete falso. A nosotros nos entrenan para identificar a un billete verdadero. De tal manera que cuando estamos ahí contando, usted sabe que ellos son muy rápidos, fácilmente detectan el billete falso. ¿Por qué? Porque conocen al verdadero. Tú y yo conocemos al verdadero. Amén. Tú y yo conocemos el mensaje verdadero. Pero debemos conocerlo más profundamente, no superficial. Y para poder conocer ese mensaje verdadero, necesariamente tienes que ir a la Biblia, hermano, hermana. No puedes quedarte ahí, siguiendo esta analogía, escuchando mensajes falsos. ¿Sabes por qué? Porque viene un día que cuando los que falsean el mensaje de la Biblia
van a estar delante de Dios. Y Jesús dijo las siguientes palabras: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que dan el mensaje falso les espera esta realidad. Lo que importa no es lo que hacen, lo que enseñan en el nombre de Dios, o los actos impresionantes que ellos desarrollan, esos milagros, sino realmente si conocen y viven conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, ser diligentes y responsables de probar el mensaje y quien da el mensaje. Mientras tanto, Juan nos dice: esté alerta, no sea ingenuo. Tenemos la Biblia que va a probar la veracidad de eso que usted oye. Ahora, Juan en los versículos 2 y 3 nos va a dar el criterio de cómo probar a los espíritus. El segundo punto es el criterio. ¿Cómo probar a esos espíritus? ¿Qué dicen sobre Jesucristo? Porque ese es el eje central del Evangelio. Jesucristo. ¿Qué dicen sobre Jesucristo? Versículo 2, versículo 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. En otras palabras, dice Juan, así como pueden saber que el Espíritu de Dios está hablando y no un espíritu engañoso, entonces Juan dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan nos da una prueba muy sencilla pero fundamental, hermanos. El filtro para discernir si una enseñanza es de Dios es lo que se dice acerca de Jesús, acerca de Jesucristo. No se trata de cuán inspirador sea el predicador, cuán milagrosa sea las señales que haga, cuánta gente lo siga o cuánto éxito tenga en el ministerio. La gran pregunta sigue siendo esta: ¿qué dicen ellos que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Juan dice claramente: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. No se trata solo de mencionar el nombre de Jesús. La palabra aquí, muy importante, confesar o confiesa, en el griego significa reconocer profundamente, afirmar públicamente y vivir bajo esa verdad. Entonces, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es una persona que afirma públicamente esa gran verdad, que reconoce profundamente esa gran verdad. Y sabes, en el tiempo de Juan estaba confrontando la herejía del gnosticismo, y en particular a un falso maestro llamado Cerinto en aquella época, que enseñaba que Jesús no era verdaderamente Dios hecho hombre, sino un simple hombre sobre el cual vino un poder espiritual en el bautismo, y que lo dejó el Espíritu Santo lo dejó antes de llegar a la cruz. Hermanos, si Jesús no vino en carne, no puede haber salvación. No es Dios. No tiene el poder para salvar. Si no es hombre, no puede representar a la humanidad. Y la cruz pierde su valor si Jesús no es 100% Dios y 100% hombre. Toda doctrina o religión que niega la verdadera identidad y deidad de Cristo
proviene del anticristo. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque toda falsa enseñanza termina siempre atacando a Cristo. De alguna forma. Hay una gran diferencia entre el Jesús bíblico y el Jesús que muchos predican hoy en día. Hay una gran diferencia. El Jesús bíblico es Dios encarnado, Salvador y Señor. Ese es el Jesús bíblico. El Jesús moderno es el coach motivacional, un símbolo de amor, un símbolo de prosperidad, pero sin justicia, sin cruz, sin arrepentimiento y sin señorío. Ese es el Cristo moderno. El evangelio de la prosperidad sostiene que la fe en Cristo, junto con donaciones económicas, garantiza bendiciones materiales, garantiza salud, garantiza riqueza. ¿Por qué? Porque es una falsificación a la autoridad de Cristo. Cristo nunca prometió riqueza material como recompensa por la fe. Nunca. Manipular la fe de los creyentes para obtener beneficios económicos contradice totalmente el evangelio. Y esto no es simplemente un error doctrinal, es una rebelión directa contra el evangelio del Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que evalúe cada mensaje por lo que se dice acerca de Jesús. ¿Presenta a Jesús de la Biblia? ¿O es uno fabricado por conveniencia o cultura? No te dejes llevar por lo emocional o espectacular del mensaje o de lo que usted pueda ver. La medida no es sentirse bonito, sentirme bien, o si hubo milagros. La medida es la verdad sobre Jesús. Escuche, la medida es la verdad sobre Jesús. Esa es la medida. Si quieres proteger tu fe, conoce profundamente a Cristo, hermanos. Debemos proteger nuestra fe. Pero para protegerla, para guardarla, como dice el libro de Judas, entonces debemos conocerla más profundamente. No se puede identificar un billete falso, ¿verdad? Como dije anteriormente, si no conoces bien el verdadero. Conocer al verdadero, al Señor Jesucristo, no es solamente haberle recibido como Salvador, déjeme decirle. Tienes que conocer profundamente su carácter, sus atributos, su amor, su corazón, sus motivaciones, su actitud. Y para eso Dios lo ha dejado bien plasmado en su verdad. Llénate de la verdad del Jesús bíblico para no ser engañado por falsos mensajes. ¿Por qué está la gente engañada hoy por falsos mensajes? Por falta de un conocimiento más profundo del verdadero. El Espíritu Santo nunca glorifica al hombre. ¿Cuántas cosas ve usted ahí en las redes, verdad? Gente glorificándose a sí mismo. El Espíritu Santo nunca glorifica al hombre, ni al ministerio, ni al predicador. Siempre glorifica a Jesucristo. Él es el centro de todo, es la razón de todo. Jesucristo. Por eso Juan en el capítulo 2, en 2 Juan capítulo 1, 9, él dice, el que permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tremendo pasaje, ¿verdad? El que permanece en la doctrina de Cristo, el que no se deja engañar ni desviar, ese tiene al Padre
y al Hijo. Entonces Juan nos da un mandamiento: no creas todo lo que oyes, examínalo. Nos da también un criterio. ¿Qué dice? ¿Qué dicen sobre Jesucristo? Y por último, vemos un contraste aquí también. El mundo escucha a los suyos, nosotros a Dios. El mundo escucha a los suyos, nosotros a Dios. Versículo 4 y 6 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del anticristo. Yo quiero iniciar con unas palabras aquí antes de entrar más a fondo de este pasaje. Y es las primeras palabras que dice el apóstol Juan, hermanos. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y quiero iniciar con estas palabras para motivarnos. Hermanos, aunque el error abunde, no estamos solos, porque tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y aunque abunde todos los errores que haya en el mundo, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Que es el que nos guía a toda verdad. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo a toda verdad? ¿Crees que el Espíritu Santo va a venir en la noche, en un sueño, y te va a decir: Roy, lo que escuchaste esta noche ahí, qué bueno, Roy, que buscaste para dormir un podcast o un mensaje, lo que sea espiritual, cristiano? Y el Espíritu Santo va a venir en la noche y le va a decir: Roy, te equivocaste, eso no es de Dios. No. ¿Cómo nos va a guiar el Espíritu Santo? A ver, por la palabra. Ok, por la palabra y por el conocimiento que has tenido previo a su palabra. Y entonces ese conocimiento previo que ha tenido a la luz de su palabra, cuando enciendes un podcast, identificarás el falso mensaje. Y pregunto, ¿lo terminarás de oír? ¿Verdad que no? Eso es una gran bendición, lo que es este pasaje. Tenemos al Espíritu Santo. Juan nos da una gran motivación y verdad. Ya hemos vencido. No por nuestra inteligencia. No por nuestra inteligencia. No por nuestra preparación, sino porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y esto es la seguridad que usted y yo tenemos. Esto es lo que tenemos nosotros, o llama Juan aquí, una victoria espiritual. Juan nos da esta gran motivación, hermanos. ¿Qué necesitamos entonces? Evaluar lo que oímos y vemos y leemos acerca de Jesucristo en contraste con la verdad de la Escritura. Ahora note el contraste aquí en el versículo 5. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El lenguaje del mundo es atractivo, pero engañoso. La frase "y el mundo los oye" se refiere a una recepción ansiosa, a un deseo de escuchar cualquier cosa que el mundo le ofrezca. En otras palabras, el lenguaje de los falsos maestros es emocional, atractivo, motivacional, pero vacío de vida eterna. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque el lenguaje del mundo es humanismo disfrazado de fe. Es psicología positiva con un versículo bíblico al lado.
El lenguaje del mundo son mensajes llenos de motivación, pero vacíos de arrepentimiento. El mensaje, el evangelio sin cruz, sin sangre, sin señorío de Cristo. Ese es el lenguaje del mundo en que usted y yo vivimos. Es un mensaje que no nace de la palabra de Dios, sino de ideas y valores y deseos del mundo. Ahora mira la otra cara de la moneda, el otro contraste. Versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, el lenguaje de Dios es veraz, puede ser discernido por sus hijos. El mensaje de Dios es claro, entendible. Y Juan dice, todos los que verdaderamente son de Dios van a reconocer la verdad del Señor cuando la escuchen. Vivimos días en que la línea entre la verdad y el error cada vez es más difusa. Cada vez es más difusa. Porque los falsos maestros de la Biblia lo camuflan muy bien hoy en día. Para terminar, hermanos, si lo que escuchas minimiza la palabra, distorsiona a Cristo o te hace sentir cómodo en tu pecado, no es de Dios. Evalúa tus influencias. ¿A quién sigues? ¿Qué consumes? ¿Qué libros lees? Hoy la literatura, un montón de literatura falsa, doctrinalmente. ¿Qué enseñas, compartes? La verdadera enseñanza bíblica no exalta al ser humano, no halaga la carne, sino glorifica a Cristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Termino con este pasaje. Isaías 8:20. Subrayelo en su palabra. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Si lo que escuchas no está conforme a la Biblia, es porque no hay luz en ellos. Y si no hay luz, lo que hay es tinieblas. Por eso, hermana, hermano, permanezca en la palabra. Permanezca. Léala, medítela, reflexiónela, obedézcala, vívala. Escúchela con discernimiento. No sigas a quien te hace sentir bien. Siga a quien te lleve a Cristo. Mantén los ojos puestos en Jesús. Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre. No negocies esta verdad. No la negocies. No la negocies con lo que oyes o con los que otros quieren hacerte convencer. Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre. ¿A quién necesitas dejar de seguir? Es la pregunta. ¿A qué enseñanzas debes decirle hoy no? Comprométate a profundizar en la verdad de Dios. Oremos.